Este video tiene por finalidad acompañar los aprendizajes de los estudiantes de la Cátedra de Actividad Física y Deportes para la Salud de nuestro profesorado de Educación Física. Nos vamos a ocupar del registro de antecedentes, que es un momento importante dentro de nuestro curso, que se ubica luego que los estudiantes han adquirido los conocimientos teóricos necesarios para ir al trabajo de campo y justamente antes de realizar las intervenciones a través de actividad física. Para quienes no están familiarizados con el trabajo de actividad física y salud, trabajar con personas reales, personas concretas, suele revestir ciertas dificultades que están relacionadas muchas veces con que en esos primeros momentos, en esas primeras experiencias, algunos estudiantes no saben por dónde comenzar, cómo organizar ni de qué manera continuar este trabajo de campo, cuyo primer paso es antes de comenzar el registro de los antecedentes. Esto de lo que nos vamos a ocupar en este video, el registro de estos antecedentes, no es una receta, sino es una referencia. Son sugerencias que compartimos con nuestros estudiantes de la cátedra para que ellos puedan organizar sus propios registros. Para lo cual vamos a compartir algunas recomendaciones generales para las entrevistas, dado que estos registros los van a realizar a partir de la realización de entrevistas. En primer lugar, una recomendación fundamental es la de generar un clima ameno, un clima propicio para el diálogo que dé lugar a una expresión libre en la cual la persona no se sienta intimidada. Particularmente en este tipo de entrevistas, nosotros sugerimos que se registren mediante notas y no sobre grabaciones de audio o de videos, justamente para cumplir con el punto anterior. Muchas veces hay personas que ante una grabación o de un audio o de un video se sienten más intimidadas y les resulta más cómodo, más propicio el diálogo, y el registro de notas por ahí no termina de ser tan intimidante para estas personas como si lo podría llegar a ser un audio o un video. Aclaramos que esto lo sugerimos para este tipo de entrevistas porque es conocido el valor importante que la grabación de audio o de video tiene para otro tipo de entrevistas. Esto es una recomendación particular. No es una imposición, sino es una recomendación que nosotros compartimos con nuestros estudiantes, pero insisto mucho para este tipo de entrevistas, para este tipo de diálogo que nosotros pretendemos propiciar. Otro de los aspectos fundamentales es que tiene que estar relacionado con esa generación del clima ameno y propicio para el diálogo, es el de hablar de manera serena, de manera calma, sin ningún tipo de apresuramientos, dándole la idea a la persona que no tenemos ningún apuro, que puede expresarse libremente, tomarse el tiempo para la expresión, para lo cual también debemos dar esa oportunidad, que la persona se exprese. Aún si la persona en el relato o contestando a alguna pregunta o como parte del diálogo, a veces tienda a irse de tema con anécdotas que inicialmente no parecieran estar relacionadas con lo que a nosotros nos interesa saber. En estos casos, cuando la persona se va de tema, la sugerencia es de no interrumpir al entrevistado, dejar que termine su idea y luego de manera delicada volver al tema que nos interesa conocer. Debido a que los temas que se van a tratar en estas entrevistas son aspectos relacionados con la salud, donde la persona siente que está compartiendo aspectos que son propios de su propia privacidad, hay que ser cuidadoso con la sensibilidad de la persona.
haciendo todo lo posible, poniendo en juego todos los recursos para cuidar que esa expresión sea libre y hacer sentir a la persona segura, libre de expresarse, que no lo están observando, que no lo están categorizando ni juzgando, que simplemente nos interesa el dato que nos puede brindar para poder ayudarlo en su problema de salud. Cuando un estudiante hace las primeras entrevistas, tiende en ocasiones a poner las respuestas en boca de la persona. Y eso hay que ser cuidadoso también, porque puede contaminar el sentido de la entrevista. Entonces la sugerencia es hacer preguntas abiertas que no pongan la respuesta en la boca de la persona, o sea, del entrevistado. O sea, que no le haga al entrevistado suponer cuál es la respuesta que esperamos de él. Porque esto ocurre con frecuencia en las entrevistas, que a veces hay personas que responden lo que suponen que queremos o que necesitamos escuchar. Y a veces no cuentan en detalle lo que en realidad les ocurre, sino que pasa esto de que la respuesta va en relación a lo que el entrevistado supone que queremos escuchar. Si esto se diera, tenemos un recurso muy valioso, que es el de la repregunta. Repreguntar no quiere decir volver a hacer textualmente la misma pregunta, porque si no, ahí también el entrevistado vuelve a sentirse intimidado cuando le repiten de manera textual lo que ya se le ha preguntado. Sino que repreguntar es volver a preguntar lo mismo, pero a través de expresiones distintas. Y esto puede ser en dos momentos. Inmediatamente, luego de respondido lo que se había preguntado, o puede ser en otro momento, si consideramos propicio que no es conveniente repreguntar de manera inmediata. La repregunta puede ser alejada de ese momento de la pregunta inicial. Dejamos que el entrevistado se exprese, que desarrolle su relato, y luego, cuando creemos propicio, repreguntamos, como decíamos, mediante expresiones distintas. El valor de la repregunta en realidad son dos. Repreguntar va a permitir ampliar la información o profundizar en los detalles de información que ya ha sido dada. Otro aspecto fundamental es dejar abierta la posibilidad de ampliar la información. O sea, comunicarle al entrevistado que es probable que en un futuro tengamos otra entrevista, o también hacerle saber que si hay algo que se ha olvidado, se le ha pasado por alto comentar, nos lo puede mencionar en algún otro momento, aunque ya las actividades hayan comenzado. Esto que estoy diciendo es sumamente valioso porque es muy común, es muy habitual que una persona en primera instancia se olvide o se pase por alto algún dato importante y lo recuerde luego que la entrevista ha terminado. Vale decir que este aspecto hay que tenerlo en cuenta porque nos permite rescatar información que de otra manera se hubiese perdido. Los registros de antecedentes se pueden hacer de muchísimas formas. Si uno busca en internet se va a encontrar con innumerables maneras. Esto, como decíamos, no es una receta, sino simplemente sugerencias para organizar inicialmente el trabajo. En base a las experiencias que vamos teniendo, no recomendamos a nuestros estudiantes realizar el registro de los antecedentes todo en un mismo momento, sino dividirlos en dos encuentros distintos. Un primer encuentro destinado a recabar todos los datos personales, no solo los que tengan que ver con la afiliación de las personas, sino aquellos datos que nos permitan identificar el problema de salud que esa persona padece, o los datos que están relacionados que puedan estar relacionados con el problema de salud. Graficado con la línea roja
hay un momento muy importante, que es un momento de estudio, que es un momento en el cual, terminado el primer encuentro, el estudiante tiene que ir a estudiar justamente, a informarse de la enfermedad que padece esta persona, para luego sí, ya con conocimiento de causas, ir a un segundo encuentro que le permita realizar, ya con ese conocimiento de la enfermedad que padece la persona, preguntas más centradas, más enfocadas, más específicas que le permitan identificar cómo comenzó, cómo progresó la enfermedad, cómo está hoy en día y cuáles han sido los antecedentes que registra esa enfermedad. Vamos a ver cómo organizamos entonces ese primer encuentro. Esto, como decía, no es una receta, sino que es una referencia, es una sugerencia, en la cual obviamente vamos a tener aquí en la columna de la izquierda todo lo que necesitamos saber, y aquí en la columna de la derecha algunas sugerencias acerca de cómo preguntar para saber esto, que es lo que necesitamos saber. Y como decíamos, el primer encuentro sí va a tener un formato más de pregunta-respuesta, situación que no va a ser la misma en el segundo encuentro. Decíamos que en este primer encuentro vamos a registrar no solo los datos de filiación, sino algunos datos que puedan estar relacionados con el problema de salud que padece, y tenemos que también indagar y registrar los aspectos particulares de la enfermedad que está padeciendo y sobre la cual nuestros estudiantes van a estar interviniendo a través de la actividad física. Eso para el primer encuentro. Luego de culminado ese primer encuentro, vamos a ese momento fundamental, que es el momento del estudio, donde el estudiante debe recabar toda la información relacionada con el problema de salud que padece la persona, para construir el marco teórico del trabajo que le permita conocer en detalle la enfermedad y cumplir con las exigencias de la cátedra, formales de la cátedra a través del marco teórico. Esos serían los dos objetivos de ese importante momento. ¿Qué es lo que el estudiante debe indagar? ¿Qué es lo que debe buscar? ¿Qué debe conocer en ese, como decíamos, fundamental e importante momento? Debe indagar cómo se manifiesta la enfermedad, cuáles son los principales síntomas, cuáles son los factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de la enfermedad, cuáles son las consecuencias o daños que la enfermedad provoca en la persona, en qué consiste el tratamiento. Aunque no lo vaya a hacer, el estudiante de educación física debe conocer en qué consiste el tratamiento de la enfermedad, el tratamiento general de la enfermedad que padece la persona con la que está trabajando. Debe conocer muy bien cómo se previene esa enfermedad y cuál es la importancia que la actividad física tiene en esta enfermedad. Estos dos últimos puntos son prioritarios en la formación de un profesional de la actividad física. Ahí recién entonces vamos a estar en condiciones para ir al segundo encuentro, que, como decíamos, tiene por finalidad indagar ya sobre la enfermedad en sí, cómo comenzó, cómo se desarrolló, cómo se desarrolla actualmente y cuáles fueron los antecedentes. Como decíamos anteriormente, este segundo encuentro ya no tiene un formato de pregunta-respuesta como el primero, sino que este segundo encuentro el estudiante ya debe ir con un guión de entrevista, no con preguntas, sino con un punteo de temas sobre los cuales dialogar con la persona y promover ese diálogo libre y abierto. No son preguntas y respuestas, sino que es generar un diálogo, pero un diálogo ordenado, mediante un guión que el estudiante debe haber ido diseñando
previamente, en ese momento graficado con la raya roja de nuestro esquema. Y ahí entonces va a proponer temas que le permitan conocer cómo comenzó la enfermedad, cómo fue evolucionando la enfermedad. Y fíjense que la idea es salirse del esquema pregunta-respuesta, sino abrir temas de conversación mediante los cuales la persona pueda expresarse libremente acerca de lo que nos interesa conocer. También tenemos que conocer, el estado actual, esto es fundamental, donde vamos a poder indagar acerca de la medicación que toma y cuáles son las posibilidades y limitaciones que la persona tiene para la realización de ejercicios. Como se puede ver, aquí en la columna de la izquierda está expresado lo que a nosotros nos necesitamos saber. Y en la de la derecha, posibles alternativas para generar la expresión, para generar un diálogo en el cual la persona entrevistada se exprese y nosotros podamos conocer esto. Insisto, está lejos de ser una receta, son sugerencias para realizar este registro de antecedentes. Nosotros necesitamos saber esto. Esto sí o sí necesitamos saberlo. Esto es totalmente flexible, está abierto al diseño de que cada persona, de que cada estudiante pueda realizar para sí o sí saber esto. De la misma manera, con la misma organización, continuamos indagando acerca del estado actual. A través de preguntas, no de preguntas, perdón, sino de preguntas o temas que den cuenta del sistema, cómo está funcionando su sistema respiratorio, su sistema digestivo, su sistema nervioso, etc. No podemos ir a una persona y decir cómo funciona su sistema respiratorio. No, vamos a ir a hacer preguntas que nos den datos, que nos permita conocer acerca del sistema respiratorio. Usted fuma, se agita cuando hace los mandados, camina, tiene tos, se resfría con facilidad. O sea, no son preguntas, no es una sola pregunta directa, ¿cómo funciona su sistema respiratorio? Sino que son invitaciones a que la persona se abra a expresiones que nos den cuenta de cómo va funcionando cada uno de los aparatos y sistemas que están enumerados acá. No lo voy a leer textualmente para no hacer tedioso el desarrollo del video, pero se pueden observar claramente cuáles son las concordancias de estos temas que necesitamos saber con la propuesta de diálogo que existe en esta columna de la derecha. Lo mismo para el tema de los antecedentes, tanto personales como de la enfermedad que se pueden ver en este gráfico. Tampoco leemos, sino que dejamos abierta la imagen como para que pueda ser detenido el video y tomar debida nota de lo que la imagen expresa. Ya cuando tenemos todos estos elementos, todos los registros de antecedentes realizados, tenemos que saber para qué vamos a registrar los antecedentes, o sea, cuál va a ser el destino de toda esa información que hemos registrado. Y tenemos que conocer cómo continúa el trabajo de campo de la Cátedra de Actividad Física y Salud. Y va a continuar mediante estos pasos. O sea, lo que queremos expresar acá es que todo lo que hemos hecho hasta el momento en cuanto a registro lo vamos a poner al servicio de estos pasos. Y vamos a aclarar algunas cosas en relación a la reseña del caso. ¿Qué es la reseña del caso? No se trata de copiar lo que hemos indagado entre el primero y segundo encuentro y pegarlo en la reseña del caso. No, la reseña del caso no es el reflejo de toda la enfermedad. Entonces, ¿qué es la reseña del caso? Es la forma particular y específica que la enfermedad se manifiesta en esta persona real y concreta que tengo acá al frente.
cuando un estudiante lee acerca de una determinada enfermedad, se encuentra con una cantidad de signos y síntomas que caracterizan a esa enfermedad. Pero cuando va a hablar con la persona, se va a dar cuenta, va a poder entender que no todos esos signos y síntomas se expresan, se ponen de manifiesto en esa persona. Entonces, en eso consiste la reseña del caso. A través del diálogo, a través de haber registrado los antecedentes que venimos de registrar, el estudiante pueda construir la reseña del caso expresando de qué manera particular la enfermedad típica, la enfermedad se va a manifestar en esta persona que tengo acá al frente. Eso es importante porque un error común de nuestros estudiantes es cuando tienen que hacer la reseña del caso, copian la descripción general de la enfermedad y la pegan. Eso, por favor, tenganlo en cuenta que es algo distinto. Es la reseña del caso, y lo insisto hasta el cansancio con esto, es la forma particular que la enfermedad se pone de manifiesto o se expresa en esta persona real y concreta que tengo aquí al frente. Dicho y repetido esto, vamos al otro paso que debo conocer para lo que he trabajado con los antecedentes, el registro de los antecedentes, que son los objetivos. Objetivos que deben ser claros y concretos, siempre respetando las incumbencias del profesor de educación física, que están puestas en el orden de prevención y promoción de la salud. Un profesor de educación física no va a hacer rehabilitación, un profesor de educación física no va a hacer un tratamiento, sino que va a generar actividades o intervenciones de actividad física en función de la prevención y la promoción de la salud de las enfermedades. Dicho esto, en términos de lo que nuestro plan de estudio habilita, puede ser que en otras regiones, puede ser que en otros países, las incumbencias del profesor de educación física sean diferentes. Pero en la República Argentina, las incumbencias del profesor de educación física están expresadas en términos de prevención y promoción de la salud, lo cual no es poco, es muchísimo, es un campo amplísimo. Otro de los elementos otro de los pasos que se va a cumplir a partir de este registro de las actividades es definir los instrumentos de recolección de datos, que son aquellos dispositivos, dígase test, pruebas, distintos tipos de pruebas, que van a permitir hacer el seguimiento de los objetivos. Nos van a permitir dar cuenta de cómo ese objetivo que nos hemos trazado va evolucionando. Por lo cual insistimos mucho también en esto, por una cuestión de muchas dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de nuestros cursos. Insistimos en decir esto: objetivo e instrumento de recolección de datos son dos aspectos del trabajo de campo que deben estar coherentemente relacionados. La relación coherente entre objetivo e instrumentos de recolección de datos es una condición forzosa de nuestro trabajo de campo. Siempre hay que procurar que el instrumento de recolección de datos registre, mida lo que queremos conocer de la evolución del objetivo. Otro de los aspectos, otro de los pasos que se deben dar a continuación del registro de antecedentes, ya he hecho todos estos anteriores que vamos describiendo, es definir la metodología de trabajo, en la cual vamos a tener que especificar cada uno de los parámetros de la intervención, entendiendo por tales a la frecuencia, a la duración, al volumen de trabajo semanal, a la densidad, a la intensidad del trabajo que vamos a estar realizando. Todo esto debe estar definido en la metodología de trabajo y el tipo de actividad que se va a realizar, obviamente.
Otro aspecto fundamental es la especificación del cronograma, en el cual van a tener que estar debidamente definidas en la fecha o el momento de la evaluación inicial, las actividades que se irán a ir desarrollando, las evaluaciones intermedias y la evaluación final, con la cual se terminará la intervención, pero no el trabajo, porque el trabajo, luego de la evaluación final, continúa con la elaboración, con el procesamiento de los datos, o sea, con la elaboración de los resultados, el procesamiento de los datos y las conclusiones. Y así, de esa manera, damos por finalizado entonces el trabajo de campo ya de manera integral. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.